Bueno, hola a todos. Nuevamente acá estamos en FSH2 y como bien les dijo Emiliano, conmigo yo les voy a estar explicando lo que es el desarrollo de el sistema muscular y el sistema tegumentario. Así terminamos de cerrar todo el desarrollo del sistema musculoesquelético y tegumentos. Vamos a compartir pantalla. Correr esto sobre el puntero para ir señalando. Con el mouse. Bueno, el sistema muscular está principalmente desarrollado a partir de la capa germinal mesodérmica, ¿sí? Ustedes ya vieron con Emiliano cómo esa capa germinal mesodérmica se va a diferenciar en los tres tipos de mesodermo. Vamos a tener un mesodermo paraxial, ¿sí? Que son estos cúmulos de células que van a estar cerca o rodeando al tubo neural y la notocorda. El mesodermo intermedio, que es el que le sigue, y el mesodermo de la placa lateral con su capa parietal y su capa visceral. El mesodermo intermedio, como bien les dijo Emiliano, forma parte del sistema urogenital, por lo tanto lo vamos a ver cuando veamos el sistema urogenital, y nos vamos a centrar en el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral, que nos va a dar todo el sistema muscular principalmente, ¿sí? Entonces, el mesodermo paraxial, lo que nos va a formar va a ser el músculo esquelético. Y el mesodermo de la placa lateral, lo que es la capa visceral, nos va a brindar al músculo liso y al músculo cardíaco. Acá hay una diferencia, es que el músculo liso va a provenir de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, pero la que está bordeando el intestino primitivo. Cuando veamos el desarrollo del sistema digestivo, lo vamos a entender más. Y el músculo cardíaco va a derivar de el músculo, que va a estar el músculo del mesodermo de la placa lateral, la capa visceral, que va a rodear el tubo cardíaco. El próximo seminario que tienen es de desarrollo cardiovascular, del sistema cardiovascular, por lo tanto ahí vamos a ver un poquito más en profundidad la formación de este tubo cardíaco. Pero principalmente tenemos músculo esquelético que deriva del mesodermo paraxial y el músculo liso y el cardíaco de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral. A su vez, en el músculo liso tenemos que puede tener otros orígenes, como es a partir de el ectodermo, ¿sí? Que después vamos a ver más en detalle. Vamos a empezar con el músculo esquelético, como es todo el origen y desarrollo. Para poder hablar del músculo esquelético, vamos a hacer un breve repaso de la formación del somita, ¿sí? Esto ustedes ya se los explicó Emiliano, pero eso vamos a hacer un repaso rápido. Acá tenemos diferentes cortes, ¿sí? de un somita. Estamos en el inicio de la cuarta semana. Recuerden que son somitómeros y somitas. Los somitómeros hacen referencia a lo que es la musculatura de la cabeza, mientras que los somitas van desde la región occipital hasta la cola, ¿sí? Hasta la región sacra. Así que lo que vamos a ir viendo es todo ese desarrollo. Vamos a centrarnos más en lo que es la musculatura de los somitas. Entonces, acá, si se acuerdan, que les explicó Emiliano, tenemos que en esa capa germinal mesodérmica las células se van a volver epiteliales y van a formar lo que se denomina donas, ¿sí? Todas de manera concéntrica hacia una luz central, teniendo esta formita de dona.
siguiendo con avanzando en el desarrollo, vamos a ver que vamos a distinguir una región dorsal, que está acá arriba, y una región ventral. Las células de la región ventral lo que van a hacer es volverse mesenquimáticas o mesenquimales y se van a diferenciar en lo que es el esclerotoma. El esclerotoma, recuerden, que ustedes ya esto lo vieron con Emiliano, va a brindar todo el componente óseo, ¿sí? Y después vamos a tener en la región dorsal, que tendrá que ser esta acá en este dibujito, la diferenciación de las células, estas epiteliales, en el dermatoma, ¿sí? Y después en los extremos, en los laterales, perdón, en la parte dorsomedial y ventrolateral vamos a diferenciar los miocitos, ¿sí? Los miocitos van a ser los que nos van a dar los músculos. Vamos a tener una región dorsomedial próxima al tubo neural y una región ventrolateral próxima ya a lo que sería el mesodermo de la placa lateral. Ya en un estadio más avanzado, esas miocitos van a migrar hacia ventral en relación al dermatoma, ¿sí? Y vamos a tener acá las tres capas: dermatoma, bien dorsal, después el miotoma y el esclerotoma. Recuerden, el esclerotoma nos va a brindar los huesos, el miotoma los músculos y el dermatoma la piel, ¿sí? ¿Por qué volvimos a repasar esto? Porque ahora acá vamos a ver que existe una línea que nos va a generar distintos patrones musculares. No son patrones, sino son dominios, perdón. Dominios de músculos. Esos músculos que ustedes vieron todos en Arti, de algún lado salen y tienen un origen. Entonces, si tomamos esta imagen, ustedes ven acá que tenemos una línea verde. Esa línea verde constituye lo que es la frontera somítica lateral. ¿Qué va a hacer esta frontera somítica lateral? Delimitar, o sea, marcar el límite entre el somita y el mesodermo de la placa lateral. Entre cada somita y el mesodermo de la placa lateral. Vamos a correr esto acá porque si no, no se ve. Marca el límite entre cada somita y el mesodermo de la placa lateral. ¿Qué nos va a brindar esta frontera? Dos dominios de músculos, ¿sí? Un dominio abaxial y un dominio primaxial. ¿Qué diferencia tienen estos dos dominios? El dominio abaxial va a ser aquel que va a estar formado por células o miocitos que migran de los márgenes ventrolaterales a través de cruzan la frontera somítica lateral. Volviendo. Los dominios abaxiales van a estar constituidos por células, miocitos, perdón, que migran y cruzan la frontera somítica lateral, ¿sí? Son los miocitos ventrolaterales. Eso es importante. Los miocitos ventrolaterales, un grupo de ellos, van a migrar y cruzar la frontera somítica lateral y junto con las células del mesodermo de la placa lateral, la capa parietal, van a constituir el dominio abaxial, ¿sí? Piensen que abaxial significa que está lejos del eje del cuerpo. El eje del cuerpo vendría a estar dado por el tubo neural y la notocorda. Entonces el dominio abaxial va a estar compuesto por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral junto con las células del somita que cruzaron la frontera somítica lateral. ¿Sí? Existen células de los miocitos ventrolaterales, ¿sí? Los dorsomediales no. Los ventrolaterales cruzan esta frontera y junto con el mesodermo de la placa lateral, la capa parietal, van a constituir el dominio abaxial. ¿Qué significa este dominio? Que vamos a tener un grupo de músculos, ¿sí? Que ahora vamos a ejemplificar. Por otro lado, tenemos que el resto de los miocitos ventrolaterales que quedan del otro lado de la frontera, más los miocitos dorsomediales, van a formar el dominio primaxial.
primaxial nos está indicando que están próximos o cercanos, voy a bajar esto, a el tubo neural y al notocordo, ¿sí? Entonces el dominio primaxial comprende la región alrededor del tubo neural que contiene solo células procedentes de los somitas. Entonces, rebobinando, tenemos dominio abaxial formado por miocitos ventrolaterales que cruzaron la frontera somítica lateral más células del mesodermo de la placa lateral, la capa parietal. Mientras que el dominio primaxial solamente vamos a tener células provenientes de los somitas, ¿sí? Las células, los miocitos dorsomediales sumados a los ventrolaterales que no cruzaron la frontera. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. No les dije una cosa. Que la frontera somítica lateral va a marcar un límite entre el dermatoma que proviene de la dermis que proviene del dermatoma y la dermis que proviene de las células de la placa lateral, del mesodermo de la placa lateral que van a formar la dermis de la espalda. O sea, acá tenemos la dermis de la pared corporal. La dermis de la espalda va a estar determinada por el dermatoma, mientras que la dermis de la pared corporal va a estar determinada por las células que migraron y forman parte del dominio abaxial. Y también va a marcar un límite para el desarrollo de las costillas. La parte ósea va a estar dado por el esclerotoma, mientras que la parte cartilaginosa va a estar dada por las células abaxiales. Entonces, porque capaz quedó confuso, esta frontera somítica lateral va a marcar el límite entre la dermis, que va a derivar del dermatoma en lo que es la pared, lo que es la dermis de la espalda, perdón, mientras que la dermis de la pared corporal va a estar determinada por las células abaxiales constituidas por los miocitos y el mesodermo de la placa lateral. Y también va a marcar un límite para el desarrollo de las costillas, donde la parte ósea viene dada por el esclerotoma y la parte cartilaginosa por las células abaxiales. Todo eso hace la frontera somítica lateral. Delimitan, perdón. Entonces, como ejemplos de la musculatura primaxial y abaxial, vamos a tener que, con respecto a la primaxial, que eran los que quedaban en el miotoma, ¿sí? Rodeando el tubo neural, vamos a tener los músculos de la espalda, los músculos de la cintura escapular y los músculos intercostales. Mientras que los que migran, que son las células abaxiales, vamos a tener los músculos infrahioideos de la pared abdominal y de las extremidades. ¿Sí? ¿Qué más tenemos para decir de acá? Bueno, creo que nada más. Entonces, recuerden que vamos a tener, que es importante, esta frontera somítica lateral, esta línea, ¿sí? Por la cual van a migrar células o no, y vamos a tener estos dominios, primaxiales y abaxiales. Recuerden, primaxial cerca del eje, abaxiales lejos del eje. Por lo tanto, tiene relación con que las células abaxiales formen la musculatura de la pared abdominal y de las extremidades, mientras que las primaxiales formen toda la musculatura de la espalda, de la cintura escapular, que ustedes ya han visto todo esto en ARTI, han visto el músculo y todo el sistema óseo, pero acá estamos viendo de dónde proviene, básicamente. Eso con respecto a la musculatura esquelética en general. Después tenemos acá, en la siguiente diapo, más la parte de origen, ¿sí? Donde vamos a tener que son células mesenquimatosas, ¿sí? Que se van a diferenciar en mioblastos. Los mioblastos, recuerden, son células que van a tener la capacidad de contraerse. Esos mioblastos se van a fusionar entre sí. Recuerden qué diferencia tenía el músculo esquelético de los otros dos tipos de músculo. El músculo esquelético era lo que se denominaba un sinsitio multinucleado, o sea que era un cúmulo de
mioblastos que se fusionan, ¿sí? Por eso recuerden que eran células multinucleadas y que sus núcleos estaban en la periferia de la fibra, ¿sí? O de la miofibrilla. Entonces tenemos la célula mesenquimatosa que se diferencia en mioblasto, después se agrupa formando miotubos y esos miotubos se agrupan constituyendo la miofibrilla. Y recuerden que en la miofibrilla teníamos todas las estructuras que ya vimos, son actina, miosina, los filamentos de actina, de miosina, las proteínas accesorias, ¿sí? Todo recuerden eso que va a constituir el sarcómero, la unidad de contracción del músculo. Ahora pasando ya a las células, a la musculatura de las extremidades, vamos a ver que ustedes ya vieron cómo se formaron las extremidades. Recuerden que tenemos yemas, ¿sí? Las yemas de las extremidades superiores y las yemas de las extremidades inferiores. ¿Cómo se va a formar la musculatura de esas extremidades? Esa viene dada por células del margen ventrolateral que migran hacia la yema de las extremidades. Esas células ventrolaterales, si rebobinamos, son las que cruzaron la frontera semítica lateral y por lo tanto son células abaxiales que van a migrar hacia la yema de las extremidades. Los miocitos de las extremidades, como dice acá, se originan en los somitas en determinados niveles segmentarios. Recuerden que tenemos somitas o miotomas ya occipitales, miotomas cervicales y miotomas torácicos, miotomas lumbares y miotomas sacros, ¿sí? Entonces, para las extremidades superiores, la región va a estar dada desde de la quinta cervical hasta la segunda torácica. Mientras que las extremidades inferiores va a estar dada desde la segunda lumbar hasta la segunda sacra. O sea, ahí van a migrar, o sea, de estos miocitos van a emigrar las células del margen ventrolateral hacia la yema de la extremidad. En un principio, esperen, corro esto otra vez. En un principio, todas tienen un mismo patrón de origen, ¿sí? Salen desde la región que les corresponde, pero después, como crece la extremidad, van a sufrir, como dice acá, divisiones y fusiones, y por lo tanto un músculo puede estar formado a partir de más de un segmento original. Ya cuando crece la extremidad se van a diferenciar en una región flexora y una región extensora, ¿sí? Ahí ya tenemos una diferenciación. Que después vamos a ver que esas regiones van a estar inervadas de manera característica. Entonces lo importante acá es que derivan de células ventrolaterales de los somitas, o sea que son células abaxiales. Si volvemos para atrás, acá tenemos musculatura de las extremidades, células musculares abaxiales, por lo tanto son células están formadas por células que migran, ¿sí? Y cruzan la frontera somítica lateral. Y van a estar relacionadas, o su origen va a estar dado desde el miotoma que le corresponde, ¿sí? Recuerden que para las extremidades superiores viene dado por el segmento de C5 a T2, o sea, de la quinta cervical a la segunda torácica, mientras que las inferiores de la segunda lumbar, la segunda sacra. Ustedes ya vieron cómo se forma la columna vertebral con Emiliano y recuerden que se ocurre ese proceso de resegmentación y demás, ¿sí? Y creo que eso es todo de las extremidades. Después, ahora vamos a ver lo que es la inervación. La inervación, los nervios espinales, ¿sí? Esto es la médula, que después lo vamos a ver también cuando veamos el desarrollo del sistema nervioso. Van a emitir nervios espinales, esos nervios espinales van a inervar los músculos, ¿sí? De la región dorsal, van a ser los músculos, como dice acá, esperen que los chequeé para no decírselos mal, que son
Los músculos de la espalda son del dominio primaxial y van a estar inervados por una rama dorsal, ¿sí? A ver si lo dije bien. Sí, está bien, yo lo dije bien. Entonces, la rama primaria, tenemos el nervio espinal, que se ramifica en dos ramas, una rama primaria dorsal que va a inervar el dominio primaxial, o sea, los músculos de la espalda, mientras que la rama primaria ventral va a inervar los músculos del dominio axial, ¿sí? Que si recordamos, entre los miembros están los músculos de la pared corporal y de las extremidades. Y a su vez, esa rama primaria ventral va a ramificarse y va a inervar, como dijimos, la musculatura de las extremidades. Entonces, la inervación de la musculatura de las extremidades viene dada por la rama primaria ventral del nervio espinal, ¿sí? Esa rama se va a ramificar y vamos a tener una rama dorsal y una rama ventral. La rama dorsal va a inervar lo que es la musculatura extensora, mientras que la rama ventral la musculatura flexora, ¿sí? Entonces, repasando, tenemos el nervio espinal que emite sus porciones motoras, pues todo esto lo vamos a ver más adelante, y emite, se ramifica en una rama dorsal y una rama ventral. La rama dorsal va a inervar lo que es el dominio primaxial, donde tenemos los músculos de la espalda, mientras que la rama ventral va a inervar la musculatura abaxial. A su vez, esta rama ventral se va a ramificar y va a emitir una porción dorsal, una rama dorsal y una rama ventral que van a inervar la musculatura de las extremidades. La rama dorsal va a inervar lo que es los músculos extensores, mientras que la rama ventral va a inervar la musculatura flexora de las extremidades. Y este patrón de inervación motora también va a determinar el patrón de inervación sensitiva, ¿sí? Como dice acá, no solo desempeña un papel en la diferenciación y en la inervación motora, sino que determina la inervación sensitiva para los dermatomas, que por más que ustedes todo lo vieron con Emiliano, que hay un cambio de rotación de las extremidades y demás, se puede determinar un patrón característico desde el origen de esos somitas y dermatomas, de esos dermatomas característicos. En el libro ustedes tienen unas imágenes donde les muestra cómo sería la inervación sensitiva, ¿sí? Los patrones que coinciden con el origen de esas estructuras. Bueno, creo que esto es todo desde la musculatura, el músculo esquelético, perdón. Después dijimos que teníamos el músculo cardíaco. No le encuentro posición para que no moleste a mí misma. Bueno, entonces, ahora estamos viendo la parte de la musculatura del músculo cardíaco. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto ya, el músculo cardíaco era un tipo de músculo estriado donde las fibras eran mononucleadas, tenían unos extremos romos y estaban unidas entre sí mediante lo que son los discos intercalares. Esos discos, recuerden que eran un tipo de unión gap o unión comunicante, ¿sí? Entonces, lo importante acá es de dónde viene, ¿sí? ¿Cuál es su origen embriológico? Su origen embriológico es el mesodermo de la placa lateral, la capa visceral que va a rodear el tubo cardíaco, el futuro tubo cardíaco. Esto cuando veamos, como ya les dije, el sistema cardiovascular, lo vamos a ver en detalle. Como dice ahí, los mioblastos se van a fusionar entre sí, se van a adherir entre sí, no se van a fusionar como en el músculo esquelético, por eso son células mononucleadas,
mediante los discos intercalares, que eran estas tipo de unión comunicante, ¿sí? Que vimos. Y con respecto al músculo liso, es lo mismo, no es lo mismo, pero vamos a ver acá. Vamos a tener que principalmente se diferencian del mesodermo, de la placa lateral, la capa visceral, que va a rodear al intestino primitivo. Va a proporcionar pared a muchos vasos sanguíneos, como es la aorta y las grandes arterias, y también tenemos, como yo les dije, que hay una porción del músculo liso que va a derivar del ectodermo, ¿sí? Como es el músculo esfínter y dilatador de la pupila, y el tejido muscular que forma las glándulas mamarias y sudoríparas. No se sabe muy bien, o sea, no se conoce en exactitud el inicio de la diferenciación del músculo liso, pero existe un factor de transcripción que va a iniciar la diferenciación. Como dice acá, el primer signo es el desarrollo de núcleos alargados, ¿sí? Recuerden que las fibras musculares lisas, a diferencia de las esqueléticas y de las cardíacas, son fibras alargadas con extremos abusados que tienen un núcleo, son mononucleares, es decir, que no hay fusión de mioblastos, y que tienen ese núcleo con forma riñonada. Esto lo vimos todos ya al principio de año, en la otra materia. Pero ¿qué nos importa acá? Los orígenes embriológicos, ¿sí? ¿De dónde salen? Y el músculo liso viene dado por el mesodermo de la placa lateral, la capa visceral, que rodea al tubo digestivo primitivo. Y tenemos una serie de músculo liso que tiene un origen ectodérmico, ¿sí? Lo que vamos a ver todo a lo largo de todo FSH2 es los derivados de esas capas germinales que vimos en el primer cuatrimestre cuando vimos el proceso de gastrulación, ¿sí? Vamos a ver los derivados del mesodermo, que es lo que estamos viendo ahora, el ectodermo, todo lo de los derivados del endodermo con la formación del sistema digestivo y también del sistema respiratorio, ¿sí? Vamos a ver viendo todo eso. Bueno, hasta acá es la formación del sistema muscular. ¿Qué es lo importante del sistema muscular? Los orígenes de los 3 tipos de músculo y cómo esa frontera somítica lateral nos va a determinar 2 dominios de músculos, abaxiales y primaxiales, ¿sí? Que van a formar ya sea los músculos de la pared corporal como los músculos de la espalda como los músculos de las extremidades, ¿sí? Todos esos músculos que nosotros vimos en Arti tienen ese origen, ¿sí? Con respecto a lo esquelético y con respecto al músculo liso, los orígenes también, ¿sí? Esto sería como lo que estaría bueno que saquen de esta clase. Eso sería con respecto al sistema muscular. Ahora vamos a pasar al sistema tegumentario, ¿sí? Esperen que tengo no les voy a mentir, tengo mis apuntes, por si se me olvida decirles algo. Entonces, vamos a pasar al sistema tegumentario. Básicamente, el sistema tegumentario va a estar constituido por la piel y por los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Los anexos son las glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias, el pelo, las uñas y los músculos erectores del pelo, ¿sí? Los músculos erectores del pelo, ahora después cuando veamos pelo, vamos a ver que son esos músculos que cuando estamos en alguna situación de alerta o en alguna situación de cambio de temperatura y demás, se nos pone lo que se denomina la piel de gallina, ¿sí? Hace que los folículos pilosos se como contraigan. Entonces tenemos principalmente la piel y sus apéndices o anexos. Tenemos pelo, las uñas, los músculos erectores del pelo y las glándulas. Con respecto a las glándulas, dijimos que teníamos sudoríparas, sebáceas y mamarias. Acá a ver si logro agrandar esto. Ahí está, acá tenemos el pelo, una glándula sebácea, una glándula sudorípara. Acá tenemos la piel, que tenemos la epidermis y la dermis. Y acá tenemos ahí los músculos erectores del pelo, ¿sí?
¿Qué es importante acá? Como siempre que venimos viendo todo, es el origen embriológico, ¿sí? El origen embriológico va a estar dado por el ectodermo de superficie, el mesodermo y células de la cresta neural. Vamos a empezar con la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y vamos a diferenciar dos regiones, una epidermis y una dermis. La epidermis principalmente va a estar formada por el ectodermo superficial. Ahí tenemos un esquemita, ahí voy de vuelta a correr esto, donde vamos a ir viendo cómo se van formando las capas que nosotros ya conocemos, o sea, estos estratos, cómo se originan. Entonces, en el inicio de la cuarta semana solamente vamos a tener que la epidermis va a estar formada por el ectodermo de superficie. Debajo vamos a ver el mesodermo, ese mesodermo va a constituir, porque lo vamos a ver, la dermis. Entonces, en la cuarta semana tenemos solo el ectodermo de superficie. Avanzamos en la semana 7 aproximadamente. Recuerden que las semanas, todos estos procesos son todos dinámicos. Nosotros los explicamos de manera estática, pero son todos dinámicos. Por lo tanto, las semanas pueden variar mínimamente, ¿sí? Son todos aproximados. Tenemos que ese ectodermo de superficie se diferenció en una capa basal y en una peridermis. La peridermis, ustedes ya están viendo acá, que son células planas, ¿sí? La peridermis va a terminar constituyendo lo que es el estrato córneo y el estrato lúcido, que ya lo hemos visto cuando vimos células epiteliales, tejido epitelial. Esa peridermis se va a terminar transformando en lo que es el estrato córneo y el estrato lúcido, y sus células lo que van a sufrir es un proceso de queratinización, queratinización, y se van a descamar y regenerar, ¿sí? Que después vamos a ver qué genera esa descamación de la piel a nivel de protección del embrión durante el embarazo. Y la capa basal se va a terminar transformando en el estrato germinativo. O sea, si es un estrato germinativo, va a tener células con gran actividad mitótica que van a proveer células a los siguientes estratos. Recuerden que el epitelio de la piel es un epitelio estratificado, ¿sí? Estratificado plano. Entonces, en un estadio más avanzado, avanzamos en las semanas, vamos a ver que ese estrato germinativo ya tiene más capas y diferenciamos una capa intermedia, ¿sí? Esa capa intermedia va a terminar siendo lo que se denomina el estrato espinoso y el estrato granuloso. El estrato espinoso se caracteriza por células que tienen como espinas que van de una célula a la otra, y el estrato granuloso tiene células con gran cantidad de gránulos que se colorean intensamente en las tinciones. Entonces, en un recién nacido vamos a tener, esto va a ser la rosita, la dermis, ¿sí? Después tenemos el estrato germinativo, acá en celeste. Ven que están formando acá como unas montañitas. Bueno, ese estrato germinativo forma lo que se denomina las crestas epidérmicas. Después, en un celeste más claro, vamos a tener el estrato espinoso, en rosa el estrato granuloso, y después vamos a tener el estrato córneo. Generalmente tenemos estrato córneo, pero también podemos determinar un estrato lúcido, que es como una variante del estrato córneo. Recuerden que el estrato córneo son estas células de la peridermis que se queratinizan y se van a ir descamando y reemplazando. Entonces, la piel, partimos de un ectodermo, de una sola capa de células del ectodermo, y llegamos a los 5 estratos, ¿sí? De la piel. Estrato, desde la más profundo, desde profundo a superficial, vamos a tener el estrato germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el lúcido y el córneo, ¿sí? ¿Qué más de acá? Acá hay una
Ahora viene una imagen para ver el microscopio, que acá tenemos todas las capas. Tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, que es el 2, después el granuloso, y se ven las células como gran cantidad de gránulos, por eso se ven más teñidas con más intensidad. Después tenemos las células del estrato espinoso y las células del estrato basal o germinativo. Estrato basal o germinativo es lo mismo. Que ya ven acá, tenemos como una cresta epidérmica, y acá ya vamos a tener la dermis, ¿sí? Acá tenemos la unión entre la dermis y la epidermis, es la unión dermoepidérmica. Pues eso era la epidermis. Con respecto a la dermis, vamos a ver que tiene, o sea, que es todo el mesénquima subyacente, o sea, todo el que está acá, el que está acá, y va a tener tres orígenes: mesodermo de la placa lateral, mesodermo paraxial y células de la cresta neural, ¿sí? La dermis de los miembros y la pared corporal viene del mesodermo de la placa lateral, el de la espalda va a venir del mesodermo paraxial y de la cara y del cuello de las células de la cresta neural. Que vamos a ver que a medida que acá se observan bien las crestas epidérmicas, ¿sí? ¿Qué va a hacer? A medida que se forman las crestas epidérmicas, la dermis como que se introduce formando lo que son las papilas dérmicas, ¿sí? Entonces, en cualquier corte que nosotros veamos, vamos a ver las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas, que se proyectan hacia la epidermis. No se introducen, se proyectan, como dicen, ¿sí? Pero básicamente la dermis es el mesénquima subyacente proveniente de esas tres fuentes, de acuerdo a donde sea la dermis de los miembros, de la espalda, de la cara y del cuello. Ahora vamos a ver lo que es la pigmentación de la piel. Existen tipos celulares en la piel, ¿sí? Nosotros vamos a repasar nada más los melanoblastos, los melanocitos, ¿sí? Que nos van a dar la pigmentación de la piel. ¿De dónde provienen esos melanocitos, que es la célula funcional productora de pigmento? Provienen de células de la cresta neural, ¿sí? Acá observamos células de la cresta neural que migran hacia la dermis y se van a diferenciar en melanoblastos. Esos melanoblastos van a migrar hacia la unión dermoepidérmica, acá tenemos la epidermis y acá la dermis, y se van a diferenciar en melanocitos. Los melanocitos van a ser las células productoras de pigmento, o sea que van a producir la melanina. Y van a, o sea, la cantidad de gránulos de pigmento que tenga cada melanocito nos va a determinar el color de la piel, ¿sí? Dentro de los factores que determinan el color de la piel. Son estas células que llegan hasta la unión dermoepidérmica, se diferencian en melanocitos y ven que tienen como, emiten unas como prolongaciones a distintas alturas de la epidermis. Como bien dice acá, los melanocitos aparecen en la piel a los 40-50 días después de la migración de la célula cresta neural y comienzan a producir melanina antes del nacimiento y la distribuyen por toda la célula epidérmica. El contenido relativo de melanina en el interior de esos melanocitos nos va a determinar el color de la piel. Las diferencias entre el color de la piel. Y creo que de piel no hay más nada, ¿no? No. Bueno, hasta acá es piel. ¿Qué nos importa acá del...? Es importante que sepan, es el origen, que tenemos epidermis, dermis, que la epidermis comienza siendo una capa de ectodermo superficial, que a partir de esa capa de ectodermo superficial se van a diferenciar todos los estratos que estuvimos viendo. Existen células características de la piel. Un ejemplo son los melanocitos. Acá tenemos otro tipo celular que son las células del Langerhans, pero
no las vamos a desarrollar acá. Después en Arti vamos a ver de vuelta sistema tegumentario y vamos a ver más en profundidad todas estas cosas. Lo que nos interesa a nosotros acá es el origen embriológico, ¿sí? Entonces, volviendo, teníamos esa capa ectodérmica superficial que va a formar en un inicio la epidermis y después se va a dividir en una peridermis, una capa basal que es el estrato germinativo. Ese estrato germinativo va a empezar a producir células, capas de células que forman esa capa intermedia y que van a terminar siendo el estrato espinoso y el granuloso. Y la peridermis, que era la que teníamos en mi otra mano, va a diferenciarse en el estrato córneo y el estrato lúcido. Recuerden que la peridermis son células planas que se queratinizan y van a ir descamándose, que ahora vamos a ver cómo se denomina eso, ¿sí? Y qué genera a nivel protección de la piel del feto. Bueno, continuando, vamos a ver lo que son pelos y glándulas. ¿Sí? Recuerden que estos ya son los anexos. ¿Por qué los puse todos juntos acá? ¿Por qué? Porque tanto el pelo como las glándulas, ya sea sebáceas sudoríparas o la glándula mamaria, van a ser proyecciones de la epidermis sobre la dermis, ¿sí? Todas se van a formar igual. Todas, o sea, tienen distinta función, pero el origen es el mismo, proyecciones de la epidermis hacia la dermis. Vamos a empezar con el pelo. El pelo, acá tenemos la imagen. En este cuadrito están todos, las glándulas y el pelo. Vamos a ver, a semana 12 aproximadamente comienzan a desarrollarse los pelos, pero recién se hacen visibles a lo que es la semana 20, ¿sí? Acá tenemos semana 23-25. ¿Qué vamos a tener? Acá dice esbozo del pelo, es un cúmulo de células epidérmicas del estrato germinativo que van a empezar a proyectarse. Eso se denomina yema pilosa. Van a empezar a proyectarse hacia la dermis. ¿Ven? Acá esto ya es un estadio más avanzado, pero se proyectan hacia la dermis y en su extremo van a constituir lo que es esa yema pilosa. Se va a diferenciar en el bulbo piloso. Ese bulbo piloso en su interior va a tener una matriz germinal que es la que después se va a diferenciar en lo que es el tallo del pelo y va a constituir el pelo. Ese tallo del pelo se va a queratinizar y vamos a tener el pelo, básicamente. Entonces, tenemos la yema pilosa, que es este cúmulo de células del estrato germinativo que se proyectan hacia la dermis y se van a diferenciar en el bulbo piloso. Ese bulbo piloso, que acá tenemos un estadio más avanzado, en su extremo va a empezar a invaginarse, como vemos acá, y formar la papila pilosa. A medida que se forma esa papila pilosa se va a nutrir de vasos sanguíneos, como vemos acá, y de células, ¿sí? Células mesenquimales y también células pigmentarias, o sea, melanocitos y demás. Como dijimos, existe en el interior de este bulbo piloso una matriz germinal, la cual se va a diferenciar, las células se van a diferenciar en lo que es el tallo piloso. Ese tallo piloso, las células de ese tallo piloso se van a queratinizar y van a constituir el pelo que crece hacia la superficie. Vamos a también determinar en el folículo piloso que tenemos unas células que se denominan vaina radicular epidérmica, que son las que están próximas, ¿sí?, al folículo, y una vaina radicular dérmica que se forman a partir del mesénquima subyacente, que son las rojitas. A su vez tenemos que se van a diferenciar los músculos erectores del pelo. Los músculos erectores del pelo, como les dije, lo que hace la contracción de esos músculos es como
hundir el folículo piloso y es cuando se nos forma la piel de gallina o piel de pollo, como le dicen. Entonces, repasando la estructura del pelo, teníamos la yema pilosa, crece hacia la dermis, formando el bulbo piloso. Ese bulbo piloso en su extremo se invagina, formando la papila pilosa, y en su interior, ya esto es el folículo piloso, todo esto es el folículo piloso. Ya en su interior, las células de la matriz germinal se diferencian en el tallo piloso, que se van a queratinizar y constituir el pelo que crece hacia la superficie. Después tenemos las vainas radiculares epidérmicas, que son las que están próximas al folículo, y las dérmicas, que vienen dadas del mesénquima subyacente. Recuerden que cuando se forma la papila, se nutre de vasos sanguíneos y de células, y que también vamos a tener alrededor del folículo piloso el músculo erector del pelo, que es el que nos va a generar esto de la piel de pollo. Bueno, eso con respecto a el pelo. Dijimos que también teníamos las glándulas, que tenemos las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas van a derivar todos van a derivar de la epidermis, y recuerden que son todas proyecciones de la epidermis hacia la dermis. Pero la diferencia está en que las glándulas sebáceas van a derivar de la epidermis, que forma el folículo piloso. O sea, vamos a tener un folículo piloso y la glándula sebácea que se forma desde el folículo piloso, que es esta que vemos acá. ¿Sí? Las partes laterales del folículo piloso se proyecta la glándula sebácea. En su interior, esa glándula sebácea, la matriz en su interior se va a diferenciar en el sebo y que van a producir sebo, básicamente. ¿Sí? Y después tenemos las glándulas sudoríparas, que son proyecciones de la epidermis hacia la dermis, ¿sí? Que van a, en un principio, se proyectan y en los extremos empiezan a ramificarse, formando alvéolos. Y esos alvéolos se van a canalizar y van a comunicar con la superficie. ¿Sí? Acá vamos a tener la porción secretora de la glándula y la porción, el conducto secretor, digamos, que va a comunicar con la superficie. Esto hace referencia a las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿sí? Directamente el contenido se vuelca hacia la superficie. Mientras que las apocrinas se desarrollan a partir del crecimiento en profundidad del estrato germinativo de la epidermis. ¿Qué las va a diferenciar una de las otras? Que en las apocrinas el contenido es volcado hacia el folículo piloso, ¿sí? Y de ahí hacia la superficie. Mientras que las ecrinas directamente es hacia la luz del conducto excretor y se comunica con la superficie. Acá vamos a tener como intermediario, pongámosle, al folículo piloso, ¿sí? Entonces vimos pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Qué más les tengo que decir de esto? Nada más. Bueno, vamos a seguir, ya nos queda poco. Esto era lo que les quería decir cuando vimos la parte de la peridermis, que yo les dije que las células se iban descamando. Bueno, esas células que se descaman van a constituir, junto con una sustancia lipídica, la vermis caseosa, ¿sí?
como dice ahí, es una sustancia lipídica de color blanquecina formadas por células del peridermo, que son eliminadas. Esas células que se descaman van a constituir la vernis caseosa, ¿sí? Es como toda una capa que va a proteger al feto, perdón, de la exposición constante al líquido amniótico. Y después tenemos, con respecto al pelo, que dijimos que los primeros pelos se evidencian recién a la semana 20, ¿sí? Entonces esos primeros pelos que surgen son muy finitos y blancuzcos y blanditos, ¿sí? Que van a facilitar la retención de esa vernis caseosa, ¿sí? Esos pelitos que se pueden ver por acá, ¿sí? Por acá y demás, esos pelitos blanquitos y finitos van a retener la vernis caseosa, que son estas células que se descaman, y van a generar como una protección sobre el feto para evitar la exposición constante al líquido amniótico, ¿sí? Que se lastime o que se lastime la piel y demás. Son importantes esas sustancias que van a proteger al embrión, al feto. Nos falta ver la glándula mamaria y la uña. Con respecto a la glándula mamaria, son glándulas sudoríparas modificadas y especializadas, ¿sí? Que aparecen en la cuarta semana, como observamos ahí, acá, como crestas mamarias, que se extienden de la región axilar a la región inguinal. Avanzado el desarrollo, estas crestas involucionan y solo quedan en la región donde va a estar la futura mama, ¿sí? A nivel hacia el interior vamos a distinguir que acá tenemos toda la epidermis y la dermis. En lo que es la región del estrato germinativo se va a producir una yema mamaria primaria, ¿sí? Como dijimos, proyección de la epidermis hacia la dermis. Como dice acá, esbozo mamario primario. Ese esbozo mamario primario se va a empezar a ramificar, formando esbozos secundarios que van a terminar siendo los conductos galactóforos de la glándula mamaria. Esos conductos galactóforos se van a canalizar y van a comunicar con el exterior, con la superficie. A su vez, en lo que es la capa más superficial de la epidermis, vamos a ver que se produce una invaginación formando la fosita mamaria. Esa fosita mamaria es donde se va a localizar el pezón, el futuro pezón de la glándula mamaria. Al momento del nacimiento, el pezón se encuentra retraído, pero una vez ocurrido el nacimiento, se posiciona hacia afuera por el crecimiento de la areola mamaria, ¿sí? Acá recuerden que vamos a tener el desarrollo de la areola mamaria y en un principio el pezón va a estar deprimido, pero después se proyecta hacia la superficie. Pero básicamente tenemos una yema primitiva que se ramifica, se canaliza formando los conductos galactóforos y en la parte superficial la fosita mamaria se deprime, quedando acá el pezón deprimido al momento del nacimiento. Una vez pasados los días se proyecta hacia afuera y por el crecimiento de la areola mamaria. Ese también después en Arti lo vamos a ver en más profundidad, pero lo importante acá recuerden, siempre es el origen embriológico. ¿Qué más? Bueno, en ambos sexos la glándula mamaria es rudimentaria al momento del nacimiento. Después, obviamente, la mujer en la pubertad comienza a desarrollar y a incrementar la glándula mamaria por el crecimiento de la estructura de la mama, y vamos a ver que esos conductos galactóforos, esa estructura de la glándula se vuelve alveolar, y en los alvéolos vamos a tener la producción de
de, de leche, ¿sí? Que después lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden que en el hombre quedan rudimentarias y en la mujer, obviamente, por el proceso, a partir de la pubertad empiezan a desarrollarse. ¿Y algo más que está que sigue? No, parece que no. Igualmente después, ante cualquier duda, siempre tienen el foro y después vamos a tener clases de repaso y demás. Pero recuerden que siempre todas estas clases la intención es ayudarles a que vayan al libro de una manera más amena. Y por último nos queda ver el desarrollo de la uña, ¿sí? ¿Cómo se va a formar la uña? Como dice ahí, empiezan a formarse en la punta de los dedos a partir de la 10ª semana. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que hay un engrosamiento de la epidermis en la punta de los dedos que se denomina campo ungueal. Ese campo ungueal va a estar rodeado por unos pliegues de epidermis, que son pliegues laterales, como es acá el pliegue ungueal lateral, y el pliegue ungueal proximal. A partir del pliegue ungueal proximal, ven como esta flechita, lo blanco y la flechita, se va a empezar a formar lo que es la placa ungueal hasta la punta del dedo. Esa placa ungueal se va a queratinizar y va a constituir la uña, ¿sí? Lo que nosotros vemos como uña. En un principio, esa placa ungueal va a estar cubierta por epidermis, que se denomina eponiquio. En los estadios avanzados del desarrollo, ese eponiquio degenera, se pierde, y solamente va a estar delimitado en la región proximal, constituyendo la cutícula, ¿sí? La cutícula que vemos, característica de nuestras uñas. Y por debajo de la piel, por debajo de lo que sería la uña, que es esta placa ungueal, vamos a tener piel, que se denomina hiponiquio. Pero básicamente es esa la formación de la uña. Tenemos un engrosamiento de epidermis en la punta de los dedos a partir de la semana 10, constituyendo el campo ungueal. Ese campo ungueal va a estar delimitado por pliegues ungueales laterales y proximales. A partir del proximal van a empezar a migrar y formar hasta la punta del dedo lo que es la placa ungueal, que es lo que vemos blanco acá con la flechita. Esa placa ungueal se va a queratinizar, se va a formar la uña. En un principio esa uña va a estar cubierta por epidermis, que es el eponiquio. Ese eponiquio se pierde y va a estar solamente confinado o restringido a la región de la cutícula, próximo a el pliegue proximal, valga la redundancia. Y eso es todo. Vamos a tener una diferencia en el desarrollo en relación a los dedos de las manos con respecto a los dedos de los pies, aproximadamente de 4 semanas, que esto viene dado desde cómo se diferencian las extremidades. Recuerden que siempre primero estaban las extremidades superiores y después las inferiores, entonces en consecuencia todos esos procesos van a ir retrasados, unos con respecto a otros. ¿Qué más? Creo que nada más, que hemos terminado con respecto a todo el sistema tegumentario y muscular. ¿Qué les voy a contar? Nada más, me parece. Bueno, tenemos, como vieron en el principio, teníamos la imagen de todo lo hicimos, lo hice yo en su momento con la película Coco, porque me pareció simpático, ¿sí? Y empezamos con el esqueleto ahí y terminamos con toda la familia formada, ¿sí? Ya sea con músculos y pies. Esa era la intención de esto. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Y bueno, eso es todo con respecto a este primer seminario de FSH2. Recuerden que vamos a tener un foro de consulta. Úsenlo el foro. Amíguense con el foro. Y vamos a tener
que después esto lo lean del contrato pedagógico, cómo va a ser la modalidad en FSH2. Vamos a tener un práctico, que ese práctico lo vamos a hacer en vivo, ¿sí? Vamos a estar varios miembros del equipo docente, dependiendo del núcleo, trabajando con ustedes. Y también en ese espacio del práctico vamos a dejar un ratito de tiempo para consultar dudas que les hayan quedado. Recuerden que siempre, como les dije antes, la intención de estos seminarios, que no es lo mismo que la clase presencial, porque uno podría hacer muchos dibujos para explicarlo mejor, es brindarles que lleguen al libro de una manera un poco más amena, ¿sí? Recuerden siempre consultarnos y nada, nos estamos viendo en los prácticos. Así que, adiós.